realmente, como le dije la semana pasada, Oseas no es ese tipo de personaje bíblico, ¿verdad? Que uno se vaya a él y pueda ver en magnitud todos sus planteamientos teológicos. Más bien es un libro de un profeta que, gracias a que se fue organizando su documento, pues hoy en día lo podemos leer y entender mejor, pero en primera instancia este documento no estaba organizado. Lo que hace entonces es que ahora pues nos permite poder tener una mejor comprensión del mismo. Y desde luego, aparte de lo que ya hemos mencionado, yo creo que lo que más puede impactar a la psiquis de cualquier lector del libro del profeta Oseas es la historia de un hombre que, para ejercer su profetismo, tiene que entrar en un proceso angustioso y doloroso de vejación personal, porque obviamente él se prestó personalmente para ser el hombre más humillado, el hombre más burlado, el hombre más ridiculizado de su tiempo, en su contexto. No es fácil recibir un ministerio como el que Oseas recibió y un llamado como el que Oseas recibe, sobre todo bajo las condiciones impuestas por Dios. Primero ve y busca a una mujer prostituta y cásate con ella. O sea, en la mentalidad y en el carácter de un judío, esto es prácticamente inaceptable. Pero sin embargo, esto nos revela algo interesante. Nos revela la condición del pueblo de Israel en aquel tiempo. Bajo la cultura judía, la prostitución es inaceptable, pero sin embargo no era difícil salir y encontrar a una mujer de reputación dudosa en ese momento dado. Y por el otro lado, ese planteamiento de cásate con ella. Desde luego, cuando uno mira ese contexto, uno tiene que decir, Dios mío, este hombre tuvo que haber pasado las situaciones de vejámenes más tristes de su tiempo, porque obviamente la burla tenía que darse sobre de él, la mofa de la gente, y amén de ello, ten con ella hijos, y en adición a eso ponle a los hijos los nombres. Pues claro, ahora cualquiera lee Luami y dice, oye, qué nombre lindo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo estos nombres tenían unos significados sumamente vergonzosos, y esos son los nombres que le vas a poner a esas criaturas. Claro, nosotros no podemos hacer un juicio de la vida del profeta dentro del contexto nuestro, porque no aguanta ese tipo de análisis. O sea, si alguien viene donde mí ahora y me dice, mira, el Señor me manda a hacer esta cosa, pues eso es totalmente inaceptable, inconcebible. Pero en este momento, sí, claro, la gran ventaja es que en Oseas se da el proverbio del jíbaro nuestro que dice que quien ríe último ríe mejor, ¿verdad? Porque cuando él va y recoge a su esposa y la trae consigo, entonces ahí es que empieza la burla, y él simplemente le responde al pueblo y le dice, no, espérense, ustedes están todos equivocados. Aquí esto es un acto simbólico que Dios me ha mandado a hacer. Aquí yo estoy representando a Dios y ustedes
están representando a la mujer prostituta. Ustedes son los infieles. Yo lo que estoy es representando el amor de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios en favor de ustedes. Y desde luego, de ahí en adelante comienza una serie de oráculos proféticos por parte del profeta, que son oráculos donde básicamente se moja todo el mundo. Ahí hay oráculos proféticos contra el rey y contra la monarquía, contra los que aplican la justicia, contra los que dirigen los sistemas económicos de Israel, y también hay oráculos proféticos contra el sacerdocio de Israel. Es decir, aquí se reparte un juicio prácticamente a toda la nación como resultado de su conducta desviada y de su mal proceder en términos de lo que Dios había establecido para con Israel. Desde luego, yo creo que una de las cosas más contundentes que le hace saber el profeta Oseas a la gente de su tiempo es que el culto va a desaparecer, el culto a Dios va a desaparecer, pero también va a desaparecer la monarquía. O sea, ambas cosas van a sufrir daños irreparables. Y es importante que no perdamos de perspectiva que el culto fue establecido por Dios, pero la monarquía fue establecida por Israel. Si ustedes recuerdan, el sistema religioso de Israel era quien básicamente dirigía a la nación, y la estuvo dirigiendo hasta Samuel, que era uno de los jueces. Y desde luego, siendo Samuel juez de Israel, es cuando entonces viene Israel y le dice a Samuel: mira, realmente nosotros no queremos seguir teniendo este sistema de gobierno que tenemos, de un profeta, sacerdote, de un religioso. Nosotros queremos tener reyes como todas las demás naciones lo tienen. Y de hecho, el planteamiento que Dios le hace a Samuel es que no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Y desde luego, los grandes dolores de cabeza de Israel comienzan como consecuencia precisamente de esa decisión. Claro, esto hay que verlo, si lo vemos con el ojo crítico, esta es la respuesta que dan los religiosos de Israel a toda la crisis. Dice, bueno, la razón de toda esta crisis es porque ellos dejaron influenciarse por estos sistemas monárquicos y descartaron a Dios como el Dios que les dirigía, como el Dios que regía en la vida de ellos. Y desde luego, no es que ahora la monarquía va a desaparecer de Israel permanentemente, es que llana y sencillamente este sistema monárquico que hasta ahora ha estado dirigiendo la vida de Israel va a desaparecer, porque irremediablemente Israel va a caer en el cautiverio. Ahora, todo lo que vemos en términos del libro del profeta Oseas es que es una narrativa que va a establecer la crisis monárquica de Israel a mediados del siglo VIII, es decir, más o menos para el año 755, ¿verdad? Antes de Cristo. Va a plantearse también dentro del libro del profeta la destrucción de la monarquía. Y desde luego se va a dar una serie de razones por las que la monarquía va a ser destruida. Cuando Salomón
vino a convertirse en rey de Israel. Salomón se vendió como un hombre intelectual y se vendió como un hombre sabio, a tal punto que los que narran su vida y narran su historia dicen que como Salomón no ha habido ninguno. Y desde luego pues eso no es materia de discusión aquí esta noche, porque habría que ocultar si la sabiduría de Salomón es una sabiduría digamos resultado de la vida práctica, que es lo que yo creo, ¿no? No es una sabiduría en términos intelectuales, habría que verlo estudiando trigonometría, ¿verdad? Que habría que verlo estudiando ciencia y física para poder hacer ese juicio, cosas que obviamente pues no las conocemos. Ahora, lo que es interesante es que cuando uno mira la vida del hombre más sabio de Israel, grandes crisis que ha vivido Israel a través de sus años en el Antiguo Testamento son precisamente el resultado de los desatinos de Salomón. Salomón fue la persona responsable de que en Israel comenzaran a darse cultos sincréticos. Él fue el que invitó a reyes y a gobernantes a que vinieran a filosofar, y desde luego como parte de ese cliché de sabiduría y de inteligencia, pues entonces había que filosofar en términos de otras religiones y considerar otros aspectos filosóficos en cuanto a religión, y empezó a darse el espacio y empezó a darse la bienvenida a estos sistemas sincréticos para que de alguna manera se introdujeran también dentro de Israel. Y después de Salomón, poder salir de estos fenómenos sincréticos en Israel, oiga, fue una tarea prácticamente imposible. Y esto llegó a un punto en que ni siquiera los profetas que intervinieron, mire, se cuenta en la historia del Antiguo Testamento que hubo un profeta llamado Elías. Elías confrontó a 450 profetas de Baal, ¿verdad? Y estos profetas habían venido precisamente como resultado de aquellas interrelaciones de pueblos que se estaban haciendo y que patrocinó Salomón, al punto de que el rey Acab, que era un rey judío, había traído desde Sirofenicia, había traído a una mujer para convertirla en su esposa. Y esta mujer llegó y vino a Israel, pero vino con sus condiciones claras. Y dentro de las condiciones que ella vino era que ella quería establecer el sistema cúltico al que ella había pertenecido siempre, y se le permitió. Y desde luego ella vino y estableció su culto, y establece su culto en todas las alturas de Israel. Por eso cuando usted lee en el Antiguo Testamento va a leer muchas veces que dice que celebraban culto en los lugares altos, y esos cultos en los lugares altos eran cultos baalíticos. Y desde luego esta señora se apoderó prácticamente de la conciencia de Israel, a tal punto de que ya ella no solamente manejaba la nación, ella manejaba la conciencia del rey. Y hay una historia que cuando uno la lee dice, Dios mío, pero este rey presenta al rey como un idiota que está llorando, ¿verdad? Un imbécil que está llorando. Y eso es parte de la trama, ¿no?, que se presenta. Y ella le pregunta, ven acá, ¿y por qué estás llorando? Y él dice, pues yo estoy llorando porque aquí cerca de mi palacio hay un hombre que se llama Nabot, que tiene una finca más linda que la mía. Y, ¿verdad? Y yo quisiera que esa viña, que esa finca, él me la venda. Y yo he ido donde él a comprársela y me dice que él no me la vende. Pues, si usted observa bien,
están presentando la figura de un rey, de un rey mongo, ¿verdad? De un rey mongo. Y entonces, desde luego, de inmediato ella aparece diciéndole cosas. Venga acá y esa es tu preocupación. No tengas preocupación. Ya tú verás que a la vuelta de unos días esa finca es tuya. Y lo que es más vergonzoso, es que ella llama a los sacerdotes de Israel y les dice a los sacerdotes de Israel: ayunen y oren. O sea, y esto obviamente lo que pretende es presentarnos hasta dónde esta mujer se había enraizado, hasta dónde esta mujer había cobrado dominio de la psiquis de la nación en su totalidad. Y finalmente dice: ustedes oren y ayunen, y después que oren y ayunen hagan un juicio contra Acab y encuentren los culpables. O sea, imagínense al grado en que ya esta nación se había depravado, que para hacer injusticia se oraba y se ayunaba también, para hacer pocas vergüenzas. Entonces, desde luego, finalmente matan al pobre Nabot para quitarle la viña. Pero esta historia está ahí precisamente para presentarnos nociones de hasta dónde podía corromperse la nación. Claro, Elías, que era un hombre de armas tomadas, dijo: no, si esta poca vergüenza yo se la resuelvo. Y yo lo que voy a hacer es que los voy a invitar a los 450 sacerdotes. Oiga, eran muchos sacerdotes que habían ya en Israel, que representaban el culto a Baal, cuando Dios había dicho que no quería ni siquiera que ellos hablaran con esas tierras paganas. Pues ya estaban aquí, estaban acá adentro, 450. Y desde luego, cuando usted lee la historia, pues eso es una carnicería, lo que hay. Pero es un hombre que ha tomado la vida de la nación y se ha convertido en un hombre de Estado. El profeta Elías es un hombre de Estado que sabe que con el mongo que tiene Israel como rey, esta mujer se le va a quedar con la nación y va a sacar al Dios de Israel de su lugar para colocar a Baal, y va a promover todo tipo de culto pagano. Y entonces, pues ante esto, pues vámonos aquí a una apuesta, ¿verdad? Yo estoy parafraseando todo vámonos aquí a una apuesta. El Dios que responda por fuego, ese va a ser el Dios de Israel. Ahora, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá si el Dios de uno de nosotros dos falla y no responde por fuego? Bueno, pues entonces ese hay que liquidarlo. Bueno, pues vamos para adelante. Y allí se narra toda una historia de cómo Elías entonces pide a Dios que intervenga y envíe fuego, porque de lo contrario Israel va a desaparecer como nación. Israel va a desaparecer como pueblo. Y desde luego a Elías no le tembló el pulso para sacar su cuchillo y degollar 450 profetas. Oiga, gracias a Dios que yo no estaba allí, a mí no me hubiera gustado ver una cosa como esa. Hicieron morcilla con ella. No, eso era una cosa macabra, ¿no? Pero a fin de cuentas uno tiene que verla y mirarla no desde el punto de vista de lo macabro que puede hacer. Es que o se salva la nación o se echa a perder la nación. De eso era que se trataba. Y desde luego esta mujer desarrolla una guerra contra el profeta que ustedes conocen la historia. Pero ¿por qué yo se la estoy haciendo? Pues se la estoy haciendo porque ni siquiera una experiencia como esta hizo que Israel recapacitara. Bajo unas condiciones como esta, era para que Israel jamás volviera a caer en la trampa de la idolatría. Pero nada, volvía de nuevo. Y se daba otra experiencia y ellos volvían de nuevo. Claro, cuando uno lee todo esto, uno puede llegar a una conclusión interesante. Y es la gracia de Dios en toda su magnitud y la debilidad humana.
A eso es que uno llega. O sea, la gracia de Dios en toda su magnitud y la naturaleza humana en toda su fragilidad, donde llana y sencillamente, mire, a veces la gente dice, ay, a mí me hubiera gustado haber estado en ese tiempo para ver esas cosas y esos portentos grandes. Pues mire, a mí realmente no me interesaría, porque si hubiera estado dentro del contexto de esa gente, mire, esa gente vio caer maná, esa gente vio caer codornices, esa gente vio que se abrió el mar, esa gente vio, ¿qué no vio esa gente? ¿Verdad? Todas las señales que se le dieron a Egipto. De hecho hay un corito que dice que por la noche una cortina de fuego y por el día una nube. Un revolú tremendo de cosas extraordinarias que sucedieron, y el pueblo seguía siendo el mismo. Porque lo que esto revela, ¿sabe lo que esto revela? Es que esa es parte de la naturaleza humana. Mire, y para probarnos en esto, ¿quién no sabe lo que es pecado? ¿Y cuánto de las cosas que sabemos que no debemos hacer? Hacer. Hay gente que dice, mire, yo sé que esto que yo estoy haciendo es pecado, pero lo estoy haciendo. O sea, ¿por qué? Porque, claro, yo miro la conducta y la vida de Israel, pero no tengo la fuerza moral para juzgarlos. Porque a fin de cuentas, yo también adolezco. Porque aquí finalmente la intención es presentar la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que nos va a decir Osea? Mira, Osea lo que nos va a decir es, mira, Dios es como un esposo que su mujer le es infiel. Se va con otros maridos, se va con otros hombres, abusan de ella, la maltratan y la golpean. Y Dios va y la busca, la lava, la baña, la cura, la viste, la pone bien bonita y la declara de nuevo su esposa. Oiga, ante ese mensaje de la misericordia de Dios, ¿quién no se va a estremecer? Ante ese mensaje de la compasión de Dios. O sea, cuando uno mira eso, entonces uno descubre, mira, aquí lo que es grande es Dios. Aquí el grande es Dios, aquí la misericordia es la de Dios. Ese es el mensaje básicamente que nos va a dar Osea dentro de este documento. Claro, estos dioses baalíticos que vienen a antagonizar con Israel, que provienen de las tierras cananeas, este proceso donde se trata de extirpar el culto baalítico, y sigue siendo todavía, imagínense, en el siglo VIII todavía sigue siendo un problema, todavía sigue siendo un dolor de cabeza. La conducta de los religiosos de Israel, que siguen siendo conductas desatinadas, pues cuando uno compara y contrasta, uno se da cuenta y dice, mira, pues yo no me puedo convertir en un llanero solitario que quiera resolver los problemas para caerle encima a todos los religiosos y decir que todos los religiosos hay que ponerlos derechitos, pues porque a la larga no siempre va a ser así. Esto tiene una intención y tiene un propósito. Es que miremos la fidelidad de Dios. Fíjese que en Israel esta corrupción religiosa llegó a tal punto que hasta humanos eran sacrificados en Israel. De hecho, cuando uno mira a Oseas capítulo 13, Oseas capítulo 13 y el versículo 2 dice, sin embargo, siguen pecando, pues se fabrican según su ingenio
imágenes de fundición e ídolos de plata que no son más que obras de artesanos. De ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en formas de becerros. O sea, fíjese la crítica de Oseas. Oseas dice, mira, lo que conocemos de la conducta de Israel en este momento es que ha ido más allá de un mero culto. Han ido más allá. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando Moisés se fue a buscar las tablas de la ley? Y dice que el pueblo vino donde Aarón y le dijo, parece que se desapareció, se lo tragó el Sinaí. Y nosotros no podemos seguir sin un símbolo religioso, ¿verdad? Entonces dice que Aarón dijo, bueno, pues entonces entréguenme todos los zarcillos, todas las prendas y vamos a ver qué pasa. Entonces recogieron todas las prendas y entonces hicieron un becerro de oro, ¿verdad? Entonces el próximo texto dice que entonces hicieron fiestas y bebieron. Cuando usted lee eso en los documentos más antiguos, ¿sabe lo que dice? Tuvieron orgías. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que pretende decirnos las Escrituras sobre este particular? Mire, cuando yo escucho a algún especialista de la conducta que dice, mira, las religiones han sido hechas para regir conducta de los seres humanos, yo estoy de acuerdo. En alguna medida, la fe rige conductas. ¿Y qué de malo tiene eso? ¿Y qué de maldad hay que la fe rija la conducta de los seres humanos? En lo absoluto ninguna. Cuando una persona me hace el planteamiento, le digo, pues mira, sí, eso es muy cierto. ¿Y qué de malo tiene? El problema sería contrario. El problema sería que haya fe, que haya religiosidad y la conducta de los seres humanos esté en pleno libertinaje. Porque por la cabeza del ser humano, imagínense, por la cabeza del ser humano, si fuera a hacer todo lo que piensa, si todo lo que la cabeza del ser humano piensa pudiera ser realizado, ¡ay, Virgen Santísima!, diría el Jíbaro. ¿Se da cuenta? ¿Ah? No hay forma de poderlo manejar. Entonces, a mí no me crea ningún problema. Se echa el ritmo de Divina Santísima. Si esa es la expresión que diría el Jíbaro nuestro ante un planteamiento como este. O sea, fíjense que ¿qué otra alternativa pudiera quedar? ¿Qué otra alternativa pudiera suceder? En un individuo que tenga licencia para hacer todo lo que se le ocurre. Pues mire, sí, el cristianismo tiene como meta y tiene como propósito establecer reglas conductuales en la vida de los seres humanos, porque obviamente los derechos del otro terminan donde comienzan los míos, y yo no tengo derecho sobre la vida de nadie para hacer con nadie lo que a mí se me ocurra, como nadie tiene derecho sobre mi vida para hacer conmigo. Por eso cuando la gente hace ese planteamiento piensan que es como con este golpe te tiro al pecho. Digo, no, muchachos, todo lo contrario. Es más, la ley del amor rige la conducta más fuerte que la ley de Moisés. Sería más fácil llevar la ley de Moisés que la ley del amor. Porque la ley del amor inclusive condena a los fanáticos. Imagínense, en la ley de Moisés, llana y sencillamente usted aguantaba hasta donde pudiera tolerar. Después de ahí usted podía perder la chaveta y hacer lo que quisiera, y estaba justificado. En la ley del amor Jesús dice, mas yo os digo que el que te quiere quitar la capa, dale también que
la corta. Y el que te quiere invitar a caminar con él 1 milla, camina con él 2. Y al que te maldiga, bendícelo. ¿Ves? Entonces, dentro del contexto, oiga, la ley del amor rige conducta. Es más, el Evangelio tiene más planteamientos de buena convivencia que de temática religiosa. Porque lo más que puede dañar a un religioso es que su conducta sea contraria a lo que predica. Eso es lo más que puede dañar a un religioso. Entonces, a mí no me crea ninguna preocupación cuando surge ese argumento. Y no me crea ninguna preocupación porque, por el contrario, en medio de una sociedad como la nuestra, donde se quiere desarrollar una conducta permisiva, si no hacemos frente contra ese proceso de permisibilidad en la conducta, oiga, a la larga la sociedad perderá todo su elemento de moral y perderá todo elemento de ética. Porque si aquí cada cual va a exigir sus derechos, pues entonces cada cual tendrá la oportunidad de exigir lo suyo. Y ante una sociedad donde todo el mundo quiere sus derechos y nadie quiere sus deberes, y nadie quiere sus responsabilidades, ¿qué es lo que nos espera? Mire, todavía yo no puedo olvidar, sucedió aquí en el área metropolitana, un individuo que entra a una casa, viola delante de sus ancianos padres a una muchachita, y después que la viola, hiere al padre, que es un anciano, que obviamente está tratando de defender a su hija. Y cuando sale de ahí, es arrestado. Y cuando está en el suelo, le dice a los agentes que lo arrestan: tengan cuidado que yo sé cuáles son mis derechos. Yo conozco la historia bien de cerca porque los agentes que lo arrestaron trabajan conmigo y ellos tenían una tesis bien distinta a la lectura de los derechos a veces. Pero de esto es que se trata. O sea, a veces la gente puede mirar y decir: oye, pero ven acá, caramba, esto justificaba que Dios metiera a su pueblo a un cautiverio. ¿Pero qué otra alternativa? Si viene dándole oportunidades y dándole oportunidades y dándole oportunidades, le sacaba a los profetas de Baal, se los eliminaba, se los desaparecía, y ellos volvían, ¿qué? Vengan para acá de nuevo. Los perdonó 70 veces 7. Al punto de que finalmente ya están haciendo prostitución sagrada. O sea, la conducta de Israel se había desvirtuado en su totalidad. Porque, oiga, usted le pregunta, y aquí hay especialistas de la conducta humana hoy entre nosotros, pero usted le pregunta a cualquier delincuente: ¿qué sentiste la primera vez que delinquiste? Y le puede decir que sintió frío, que tembló, que le dio náusea, que no durmió esa noche, que el corazón le palpitaba a millón. Pero pregúntele si sintió eso mismo después de haberlo hecho 10 veces. Y ya no siente nada. Absolutamente nada. No, muchacho, ya. Es más, si no lo hacía era que no dormía. ¿Sí? O sea, uno se topa con individuos que le han dicho a uno así, que el placer de ellos es ver brincar el cuerpo de un ser humano cuando es impactado por balas. Esa es su satisfacción. Entonces, este es el cuadro de Israel. Esta es la situación de Israel. Y desde luego, Oseas, dentro de su contexto, es llamado por Dios, oiga, a un ministerio extraño,
pero totalmente extraño. Yo con toda honradez, ¿verdad? Pues yo no sé si uno hubiera estado dispuesto a aceptar un tipo de llamado como este. Pero este era un tiempo bien difícil y era un tiempo, de hecho, hay una expresión de un profeta que dice que este es un tiempo donde todo corazón está dolido y toda mente está enferma. Cuando uno mira eso, o sea, donde hay mucho dolor a nivel emocional y hay mucha enfermedad a nivel mental. O sea, esa es una condición bien deplorable para Israel. Y así es como, básicamente, así es como se describe el libro de Oseas. Está dentro de un contexto histórico vinculado al tiempo de una serie de monarcas que todos ellos fueron llevando a la nación de mal en peor, desde Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, hasta Jeroboam II, que era el rey que estaba en el momento en que Oseas aparece como profeta. Y desde luego, este tiempo era un tiempo de prosperidad económica. Las cosas estaban bien. Pero la conducta desvirtuada del pueblo presagiaba una catástrofe. Y esto uno lo puede ver en lo micro y llevarlo poco a poco a lo macro. Mire, en una casa puede ir todo bien y puede haber mucho dinero y puede haber mucha comida, pero si el dinero es fruto de la delincuencia, a la larga, el mal va a destruir esa familia. O sea, por eso la Escritura dice, no te impacientes por la gente mala, porque prosperan y porque echan para adelante. No. O sea, al malo, a la larga, su maldad que lo alcanza. Entonces, claro, ese es el mensaje que se le ha dado a la adolescencia de nuestro tiempo, ¿no? Yo he escuchado adolescentes que dicen, no, que yo voy a estudiar, yo quiero cuando yo sea más grande estar en el punto ahí, yo quiero dirigir ese punto. ¿Cuál es la filosofía de vida hoy de muchos adolescentes que con claridad le dicen a uno, mira, yo me voy a morir, como yo sé que me voy a morir, pues lo mismo da que me muera ahora que me muera dentro de 10 años. Ahora, vivir bien es lo que yo quiero, y como esto es lo que me genera para vivir bien, pues yo voy a estar en esto para que me maten. Como quiera me voy a morir. Uno dice, oye, pero ¿qué filosofía de vida han desarrollado estos adolescentes? Pues esta situación le hacía creer a Israel que ellos eran básicamente indestructibles. No, muchachos, si nosotros estamos bien, si todo está bien, si ahora es cuando mejor estamos. Y Oseas le dice, no. Ahora es cuando peor van a estar. Porque ya necesariamente ustedes han desarrollado una conducta de infidelidad contra Dios. Y desde luego, en un tiempo como este, ¿qué cosas nos dice el libro que se podía ver dentro de Israel? Mire, por un lado, corrupción en los líderes políticos. Y yo no sé por qué. ¿Verdad? Yo no sé por qué. Pero, oiga, cuando los líderes de un país son corruptos, ¿qué se puede esperar? Y los religiosos los apoyamos. Así mismo. O sea, ¿qué se puede esperar? Cuando la corrupción dentro de un país comienza y se identifica precisamente por aquellos que deben evitarla. Pero no solamente había corrupción en los políticos, había corrupción en los religiosos. Y la corrupción religiosa a veces
claro, es más fácil de detectar. Lo que pasa es que como que tenemos más pasión por lo político que por lo religioso. Mire, yo tomé en mis manos, le estaba hablando a Esther, una revista religiosa que me entregaron en estos días. Y obviamente, pues, como es Nobel, es una revista para mujeres, pues yo dije, oye, la voy a leer a ver si, ¿qué tal? Oiga, leí un artículo donde el nombre de Dios no aparece por ningún lado. El poder de Dios no se menciona bajo ningún concepto. El éxito de la persona que escribe el artículo dice con perfecta claridad que su éxito se debe a que ella tiene una capacidad, una inteligencia y un arrojo extraordinario que le ha llevado a lograr todo lo que ha logrado. Cuando ya yo empiezo a leer eso, digo, Dios mío, pero ven acá. Aquí, o sea, aquí Dios no aparece por ningún lugar. Lo próximo que va a decir es que el poder está en la capacidad de soñar. Entonces, mire, eso pasa por alto en la mente de muchos cristianos. Pasa por alto, pero no puede pasar por alto. Porque la Biblia no nos priva a nosotros de la oportunidad de soñar. La Biblia no nos priva a nosotros de la oportunidad de aspirar. Pero el poder no está en lo que yo sueño. Mi éxito no depende de lo que yo sueño. Mi éxito depende de cuán sujeto estoy a la voluntad de Dios dentro de lo que yo sueño. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, donde yo puedo entender perfectamente la voluntad de Dios, y porque entiendo perfectamente la voluntad de Dios, jamás diré que algo es una bendición si es mal habido, si es mal logrado. ¿Ve? Pero yo, mire, yo he escuchado, esto no, nadie, yo he escuchado predicadores decir así. Aquí todos somos adultos, ¿verdad? Hoy no hay niños. Así carifrescos. Yo he escuchado predicadores decir que si un narcotraficante les da dinero, ellos bendicen al Señor y lo cogen. Y yo digo, pero ¿a dónde vamos a llegar, Santo Dios? ¿Hasta dónde llegamos? Entonces, ese es el gran problema. O sea, el modelaje que vamos a proyectar. Entonces uno dice, pero venga acá, pero ¿y qué es esto? No, porque la Biblia dice que las riquezas del impío son del que... Oye, pero ¿qué es esto? De momento esto es un evangelio de piratería. ¿Cuándo acá esto se ha convertido en un evangelio de piratería? Y uno se queda asombrado. Por el otro lado, en el documento empieza a plantearse, mira, el éxito tuyo estriba en que tú tienes que aprender a orar. ¿Y cómo tú oras? Pues tú tienes que orar bajo decretos. Y eso puede pasar suavemente. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Cacen las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas echan a perder una viña. Entonces, tú tienes que orar por decretos, por decreto. Es decir, yo decreto y yo decreto. ¿Y sabes cuál es el gran problema cuando uno decreta? Que no reconoce la voluntad de Dios. Y cuando no se reconoce la voluntad de Dios, ¿en qué espíritu caemos? Si no es en el espíritu de soberbia, en el espíritu de arrogancia. O sea, entonces, ¿qué es eso de que yo decreto? Entonces, el éxito tuyo dependerá de cuando tú decretes. Es decir, tú tienes que decretar que esto va a ser tuyo por encima de lo que sea. Pues mire, esa es la conducta del egocéntrico. Esa es la conducta del egolátrico, pero jamás puede ser la conducta de una mujer cristiana ni de un hombre cristiano. Entonces, si yo decreto, el concepto decreto es un concepto que está vinculado a la monarquía. Entonces,
¿Ah? El concepto decreto, Pues, destinado. pues el concepto decreto está destinado a la monarquía, es decir, la monarquía toma una decisión por encima de los demás. Por ejemplo, aquí se ha dicho en ocasiones que el gobernador tal, por decreto, ha descargado una ley. ¿Y qué está diciendo con ello? Que se fue por encima del Senado y por encima de la Cámara y estableció una ley. Eso es por decreto. Oiga, en la vida cristiana yo no puedo irme por encima de Dios. Por lo tanto, el decreto no existe. Eso no existe, amado. Pasa que la gente se traga las cosas así porque sí. Y le dicen aleluya a lo primero que escuchan. Ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. ¿Ah? El decreto es para cesar el pacto. Sí, pero ¿de dónde? Yo lo he oído aquí para enfermedades. Mire, no hay mejor postura que la postura de Jesús en su oración con el Padre. ¿Y qué le dijo él a Jesús? Es tu voluntad. Es tu voluntad. O sea, ¿qué determinación puedo tener yo sobre mi vida mejor que la que Dios puede tener? Si mi mirada... Usted se ha puesto a mirar en el valle, ¿verdad? Que llega un momento que la vista hace así. Se acabó. Llegó a ser... La de Dios no. O sea, entonces, ¿quién soy yo para decretar? Cuando lo propio es que me sujete a la voluntad de Dios. Dios sí puede decretar sobre mí. Él dice, porque mis pensamientos son pensamientos de paz para contigo. Pero yo no puedo. Es más, a veces yo se lo voy a decir con honradez, yo creo en la sanidad divina, pero yo me cuido de decirle a alguien, yo te declaro sano. Yo me cuido de eso. Porque a fin de cuentas, yo no sé cuál es el trato de Dios con ese individuo en ese momento dado. Entonces, hasta de eso yo creo que uno debe cuidarse. No, yo te declaro sano. Bueno, pues esa persona dice, me declararon sano. Y llegué al médico y digo que ahora estoy peor. Entonces, a la larga, ¿quién tiene el mensaje distorsionado? Es la fe. Es la fe. La que paga los platos rotos. Ya sencillamente, por no tener, por decir la Escritura, el pueblo perece por falta de entendimiento. Moisés, y esa declaración de ese individuo de yo te declaro sano, Ajá. eso puede actuar como una piedra de tropiezo. Entonces ese individuo se retira. Sí, no, hay gente que Y vive, muere a lo mejor apartado que vive decepcionados de la fe como consecuencia precisamente de los manejos religiosos que utilizamos. Claro, para explicarlo después la gente, mire, la gente tiene una habilidad para defenderse increíble. No, yo lo que quise decir fue, O tú no lo recibiste con fe. mire, en una campaña, mire un cuadro bien claro de esto, en una campaña evangelística llega un pobre hombre paralítico. Y el predicador lo manda a pasar para orar por él. Y oró por él y lo mandó a levantarse. Y el hombre no se levantó. Y volvió y le ordenó. Y no se levantó. De momento se queda así y dice, ahora es que me doy cuenta. Hoy es el último día de la campaña. ¿Y sabe cuál es el problema? Usted llegó tarde. No era hoy que Dios lo quería sanar. Óyeme, bendito sea Dios, pero ¿cómo vamos a seguir jugando con la psiquis de la gente, con el corazón de la gente? Pero, mire, a fin de cuentas lo importante no es que la gente camine, lo importante es que la gente viva feliz en Dios. Y yo conozco gente que no camina, que son gente felices, y conozco gente
Que camina. que caminan más que un perro realengo y están llenos de infelicidad. Entonces, a fin de cuentas, eso no es lo que es importante. Eso no es lo que es importante. Mire, yo aprendí esa lección a la edad de 20 años, cuando fui un día a Santo Domingo y vi a un hombre caminando descalzo con un pantalón roto y una camisa rota. Y desde luego, yo no lo conocía, pero el que andaba conmigo lo conocía. Y yo dije, pobre infeliz, bendito. Y el que andaba conmigo me dijo, no, Moisés, no, te equivocaste. Pues porque dentro de mi capacidad, pues yo entiendo que uno que no tiene zapatos y tiene un pantalón roto y una camisa rota es infeliz. Me dijo, no, te equivocaste, Moisés. Y lo llamó y vino para acá. Y le dijo, fulano, ¿cómo tú estás? Le dijo, yo, feliz de la vida en Dios. Y me dijo, ¿te das cuenta? Y yo dije, me tengo que tragar las palabras, porque a fin de cuentas la felicidad no está determinada ni condicionada por unos zapatos y un pantalón y una camisa. Aquel hombre era feliz. De hecho, a un hombre en Inglaterra le impactó muchísimo que le fue a dar una moneda a un ciego. Y cuando le fue a dar la moneda, le dijo, que tenga usted un buen día. Y el ciego le contestó, todos los días Dios me los regala buenos. O sea, nosotros, este planteamiento, o sea, tiene relevancia para la vida de la iglesia hoy. Porque a veces la corrupción de la iglesia estriba precisamente en su mensaje. En un mensaje de fantasía. En un mensaje de entuerto y de quise decir, y cuando quise decir Diego me equivoqué, lo que estaba diciendo era digo. La vida familiar era totalmente inestable, la inmoralidad. Fíjese qué dato interesante, que había odio de clase y de pobreza. La idolatría, un sacerdocio ciego. Entonces, ¿qué descubre Oseas? Oseas descubre que el pueblo necesita oír del amor de Dios. Y necesita saber cómo es que Dios ofrece ese amor. Pues, ¿cómo lo hace? Pues casándose con una mujer repudiada. Con una mujer que él sabe me va a abandonar. Me va a dejar. Porque a fin de cuentas ese es el mensaje que Oseas quiere darle al pueblo de Israel. Ustedes necesitan oír del amor de Dios. Y necesitan saber cómo Dios les puede ofrecer ese amor. Ahora, ¿cuál era el problema del pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel pensaba que el amor lo podía comprar. Y que el amor es la búsqueda de placer. Y si usted mira el cuadro bíblico de Israel de aquel tiempo y lo ve ahora, descubre precisamente que estamos en lo mismo. Mire, ahora se va a dar un concierto de amor, sexo y espiritualidad. Mira qué cosa interesante. O sea, que va a haber espiritualidad. Yo quiera que me inviten a un pastor al concierto ese. Por lo menos a Wanda no la invito. No, yo creo que fue valiente en su expresión. A mí me parece que fue valiente en su expresión. Alguien tenía que decir algo, y qué bueno que lo hizo. Así que, ¿cuál es el cuadro que presenta? Mire, la Biblia dice que donde el hombre tiene su tesoro, allí pone también ¿qué? Su corazón. Y cuando una persona ama el placer, la inmoralidad, ama la perversión, ama la corrupción, a la larga su corazón lo ubica ahí. Lo ubica ahí, lo pone ahí. Y ese era el cuadro del Israel del tiempo de Oseas.
Fíjese que Dios le dice a Oseas, le dice, mira, tú le vas a hablar de mi amor, pero ¿sabes algo? Ellos no lo van a aceptar. Mire qué cuadro más doloroso. Tú le vas a hablar de mi amor, de cuánto yo los amo. Ellos no lo van a aceptar. Porque este es un pueblo que aunque escuche, ya ellos tienen una consigna clara. Dios que me diga lo que me quiera decir, me basta con no obedecerlo. Esa es la consigna que tiene el pueblo. Cuando uno mira esto, lo compara y lo contrasta con la sociedad de hoy, uno dice, oye, que mucha relación, ¿verdad? Puede encontrarse aquí. Esa es la razón por la que Dios le dice a Oseas, ve y toma una mujer adúltera. Ahora, ¿qué relevancia podemos ver en la historia de Oseas que puedan en un contexto hermenéutico servirnos a nosotros hoy? Alguien me dijo el día pasado, y yo creo que es muy cierto, me dijo, observa para que tú veas que toda la gente que está involucrada en estos enfoques, a ver cómo fue que me dijo, toda la gente que está involucrada en estos enfoques de nueva era y en todos estos lenguajes religiosos, nunca van a un estudio bíblico. Yo le deberé, me dice, observa para que tú veas, nunca van a un estudio bíblico. Yo de veras, me dice, observa, y yo le digo, oye, me voy a poner a observar a ver si es verdad. Me dice, no van, porque obviamente no quieren salir de lo que postulan y de lo que creen. Ok, nueva era es un concepto que no tiene principio, que no tiene cabeza, que no tiene líder, es un concepto que no tiene iglesia, que no tiene estructura, es un concepto que se desarrolla como consecuencia de una serie de lenguajes religiosos que se entrelazan en los distintos pensamientos religiosos. Es decir, conozco un pensamiento religioso budista que de momento me hace sentido. Conozco un pensamiento religioso musulmán que de momento me hace sentido. Porque a la larga es sincrético. ¿Ven? Eso es nueva era. O sea, las corrientes de nueva era, desde luego, tienen un propósito fundamental. Es convertir al ser humano en un pequeño Dios. En un pequeño Dios. Donde el hombre tiene toda... Bueno, imagínense, en ese documento fue gracioso, le digo, Dios mío, pero ¿hasta dónde va a llegar el documento este? Dice, porque usted lo que tiene que tener es buena energía. Y la buena energía usted la consigue de dos fuentes, o de Shell, ¿verdad? O la consigue de nueva era, de ese concepto, ¿no? Donde la gente empieza a imbuirse de unas facultades, de unas capacidades, de unas destrezas. Y oiga, y el problema es que como son planteamientos que tienen sentido, ¿ves? Son planteamientos que tienen sentido, que de alguna manera son agradables al oído, pues son fáciles de darle la bienvenida. Tú ibas a decir algo, hijo. Ah. Sí. ¿Salió? Bueno. Ahora, ¿qué cosas podemos aprender del libro de Oseas? Mire, una de las cosas que podemos ver del libro de Oseas
para la vida práctica nuestra hoy es que nuestra sociedad necesita de alguna manera ver el amor de Dios. Y quienes somos responsables de mostrarle el amor de Dios a la sociedad somos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Oseas? Oseas se casa con una mujer adúltera, con una mujer infiel, porque llana y sencillamente le quiere demostrar a Israel el amor de Dios. Pues somos nosotros los únicos que podemos demostrarle a nuestra sociedad el amor de Dios, porque a fin de cuentas la conducta errada de los seres humanos es como resultado de una ausencia ¿de qué? De amor. Lo que la gente anda buscando es aceptación, lo que la gente anda buscando es amor, lo que la gente anda buscando es sentirse que... Entonces, claro, la iglesia puede mirar el cuadro, pero la iglesia no puede sobrereaccionar al cuadro social para entrar en un proceso de enemistad con la sociedad. Que ese es el error que muchas veces cometen algunos. Que entonces vemos al ser humano desvirtuado, vemos al ser humano en conducta de inmoralidad y entonces lo queremos declarar enemigo de Dios, cuando realmente lo que ese ser humano es una persona ausente del amor de Dios. Entonces, el libro de Oseas nos revela precisamente eso. A nuestro mundo nosotros necesitamos mostrarle el amor de Dios. Claro, yo no se lo voy a mostrar casándome con una mujer que me va a dejar, aunque tiene el derecho, ¿verdad? Pero desde luego, tampoco lo voy a demostrar declarándome enemigo del ser humano por lo que hace o por lo que realiza. Porque a fin de cuentas, la razón por la que el hombre puede hacer o realizar actos perversos es como consecuencia de que el amor de Dios no está en su corazón. Así es que, como Oseas, sin hacer lo que Oseas hizo, nosotros debemos prestar nuestras casas y nuestros matrimonios y nuestra vida para que sean que un testimonio a nuestra sociedad del amor de Dios. Ahora, hay un texto en la Biblia que a mí me encanta mucho. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová. Pero esa expresión, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A mí me gusta mucho porque a fin de cuentas, el que vende un producto tiene que estar convencido de que el producto es ¿qué? Que el producto es bueno. Yo conté hace tal vez un año atrás, hay unos muchachitos que a veces están en los garajes de gasolina vendiendo un pote así que... lavado y seco sí, para los carros. Exactamente. Y ya me habían vendido 3. A mí también, yo caí en el pecado. Y obviamente pues ya... Bueno, pues yo lo uso para limpiar los instrumentos, ¿verdad? Que tengo. Y pues está bien. Pero llego a un garaje y cuando llego al garaje y me bajo me doy cuenta. Le digo, ahorita hablamos. Pero yo lo que quería era irme a ver cómo yo me le saco a este tipo ahora, que no me venda otro pote más. Entonces voy hecho gasolina y cuando regreso ya yo tengo, claro, ya yo tengo mi coartada. Y le digo, oye, ese producto que tú tienes es excelente, yo tengo 3. Me dice, ¿cuál usted tiene? Yo le digo, pues mira, este mismo pote. Me dice, ¿cuándo usted lo compró? Y yo digo, pues mira, el último, tengo 3, el último lo compré hace como 1 mes y medio. Le digo, no, pues mire, déjeme decirle, este acaba de salir al mercado esta semana, déjeme probárselo. Y allá agarró el muchacho el paño y empezó y agarró y empezó a darle al... Y yo le me fastidié yo aquí. Pues tengo 4 potes en casa. De hecho, lo felicité. Le dije, mira, la verdad que tú eres un vendedor excelente. Me dice, yo estoy convencido de que el producto es bueno. Pues yo creo que eso es lo que es importante, ¿no? Ahora,
nosotros necesitamos hablarle a nuestra sociedad convencidos de que el amor de Dios es la solución al problema de la humanidad. Porque, ¿sabe cuál es el problema? Que a veces como que no estamos convencidos. Como que no vendemos el producto con convicción, ¿verdad? Y tenemos que tener esa convicción de que el único modelo de amor perfecto es el amor de Dios. Es el único modelo de amor perfecto. El amor de Dios. Ahora, el libro de Oseas, a pesar de que es intrincado, a pesar de que se convierte a veces en un laberinto con sus oráculos proféticos, fue un libro citado por gente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Oseas 11.1, vamos a buscar Oseas 11.1. En Oseas 11.1 aparece la expresión que dice: desde que Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y bajo ese pensamiento, en el capítulo 2 de Mateo y en el verso 15, mire qué cosa vamos a encontrar ahí. Donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto que llamé a mi hijo. Lo que quiere decir es que estos planteamientos proféticos en Oseas sirvieron a la iglesia primitiva para demostrar con ello que había una profecía mesiánica que planteaba y postulaba que Jesús iba a venir ¿de dónde? De Egipto. Porque a la larga, precisamente, el hecho de Jesús, cuando se crea el edicto herodiano, donde va a ser refugiado, es en territorio egipcio. Y de allá es que entonces él regresa a Nazaret. Y la iglesia primitiva dice: mira, esto se escribió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Oseas. Otra expresión que vamos a encontrar está en el capítulo 14 y en el verso 2. Capítulo 14 y verso 2 de Oseas. Capítulo 14 y verso 2, donde dice la Escritura: piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego: perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Y el autor de los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 15, nos dice precisamente, dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. El fruto de los labios que confiesan su nombre. Lo que hace entender es que cuando el autor de los Hebreos estaba escribiendo su carta, en su mente estaban las profecías del profeta Oseas. Lo mismo acontece en Oseas capítulo 1, versículos 6 al 9. Oseas capítulo 1, versículos 6 al 9, donde dice la Escritura: Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre Indigna de compasión, porque no me volveré a compadecer del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batalla, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo, ¿verdad? Entonces dice, entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo,
ni yo soy su Dios. Y desde luego, en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 10, dice Pedro: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Es decir, tal parece que Pedro está retomando el planteamiento profético y está citando expresiones directas de Oseas para ahora plantearla a la gentilidad. En el capítulo 13 de Oseas y en el verso 14 encontramos también Oseas 13, verso 14, encontramos también donde dice: habré de rescatarlos del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Y el apóstol San Pablo, en su carta a los Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 55, toma prestada las palabras de Oseas para ahora decir: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aparentemente Oseas se convirtió en un banco de recursos de pensamientos teológicos dentro de la iglesia primitiva. En el libro 6 de Oseas, en el versículo 6, encontramos también a Oseas haciendo otra expresión. Oseas 6 y versículo 6, donde dice: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Y cuando leemos a Mateo en el capítulo 9 y versículo 13, de hecho vamos a ver ahí en el versículo 13, donde dice: al oír esto, Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Fíjese que el mismo Jesús utiliza la expresión de Oseas para recordársela a Israel. A ustedes ya se les ha dicho con antelación que lo que Dios desea de ustedes es misericordia y no sacrificio. Así es que hay otra expresión, claro, no la vamos a ver tan clara como estas que hemos visto, pero en el capítulo 5 y versículo 4 de Oseas, capítulo 5 y versículo 4 de Oseas, dice: no les permiten sus malas obras volverse a su Dios, su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. Y vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 y verso 26, una expresión dice: cuando venga el Consolador, yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí. Desde luego, cuando le dije que esto no lo vemos tan claro como vimos los otros, porque lo que plantea el teólogo aquí es que él dice que esta expresión donde dice no les permiten sus malas obras volverse a su Dios, está planteando precisamente devolverse al Espíritu de Dios. Y entonces él plantea que Jesús está usando la misma expresión, el mismo mensaje, para hacerle saber que cuando el Espíritu de Dios venga sobre la vida de los discípulos, entonces el Espíritu de verdad dará testimonio de que Jesús es el verdadero, como queriendo indicar en ese sentido el secreto del éxito de la vida dependerá del Espíritu de Dios en ustedes, porque dentro de la regla deuteronómica obviamente
si el Espíritu de Dios estaba en el corazón de Israel, ellos siempre obedecerían al Dios de Israel. No es un verso, ¿verdad?, que queda tan claro como nosotros, pero lo traje porque en el planteamiento del teólogo que lo consultamos, él sí hace entender que está vinculado, lo único que la versión pues no está tan clara como en el documento original. ¿Alguna pregunta hasta aquí de Oseas? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Entonces, está comentando por esta esquina de por aquí. Ah. Que si hubo alguna injusticia de parte de Jehová no sé, en ese tipo de ministerio. Si nosotros lo vemos a juicio hoy, sí. Y si lo viéramos dentro de nuestro contexto, nadie lo aceptaría. Imagínese, digo, para no poner a nadie de ejemplo, ¿verdad? Pues mejor me sacrifico yo. Imagínese que yo mañana venga aquí y diga, hermanos, Dios me ha dicho que me case con una prostituta. No, soltero yo no. O sea, yo estoy seguro que tan pronto termine la reunión, todos ustedes se levantarán buscando la forma, mira, hay que pegarle, pastor, no, usted no puede bajo ninguna circunstancia, vamos a llamar la junta, bueno, qué bueno que está aquí un psiquiatra, que hay varios psicólogos en esta reunión, vamos a consultar a los psicólogos y al psiquiatra que está aquí, vamos a ver cómo podemos atenderlo, porque ¿qué hospital más cerca hay por aquí donde lo podemos ver? O sea, nadie pudiera entender, nadie lo pudiera entender, en este contexto no. En el contexto en el que Oseas lo hace, sí. Porque a fin de cuentas, el propósito de estos profetas gráficos, que es como yo los denomino, son profetas gráficos, ¿verdad? El propósito era noble, era demostrarle al pueblo cuán equivocado estaba. Cuán equivocado estaba. Porque a fin de cuentas, la intención de Dios a través del profeta no era castigar a Israel. La intención de Dios con relación al profeta era hacerle saber a Israel, todavía sus amantes, los que ustedes quieren tener como amantes, que es a Egipto y a Siria, todavía sus amantes no han llegado, todavía no le han dado la golpiza que le van a dar, todavía no le han robado todo lo que le van a robar, y todavía no lo van a dejar herido y moribundo en el camino como lo van a dejar. Yo le ofrezco mi amor. Yo le ofrezco mi amor. Antes que vengan los amantes con quien ustedes quieren irse. Ese es el planteamiento. Y desde luego, con todo un proceso gráfico, yo les estoy ofreciendo, todavía no se ha cumplido esto. No han llegado los amantes que van a destruir a la nación. Yo les estoy ofreciendo mi amor. El profeta estaba consciente de que el amor perfecto de Dios es la alternativa para Israel. Si Israel no quería aceptar ese amor, entonces no había otra alternativa. Y finalmente, ¿qué termina viviendo Israel? Pues termina viviendo el cautiverio. Claro, termina viviendo el cumplimiento de Oseas, porque precisamente cuando Israel está cautiva, herida de muerte, hecha a pedazos, entonces Dios va allá, a Babilonia, la baña, la viste, la perfuma, la arregla, vuelve, la trae a su casa y la declara de nuevo que su esposo. No se ocultó el amor de Dios. Como quiera, Dios le demostró que aun cuando se prostituyera, Él la iba a seguir amando. Oiga, mensaje más grande de amor no lo hay. O sea, es Dios, pero los amantes no son los amantes de amor. ¿No? Son los amantes prostituidos. Sí. Estamos en lo correcto. Que es diferente a ser amante amoroso. No, desde luego.
Por eso es el planteamiento. O sea, quien puede amar perfectamente al hombre es Dios. Y esa es la gran responsabilidad de la iglesia. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Mire, hoy en día nosotros terminamos las relaciones con una facilidad, con una frialdad increíble. Se me acabó la llama. No siento nada por ti. Se acabó todo lo que yo sentía. O sea, el amor de Dios nunca hace ese tipo de expresión. Dame espacio. O sea, el amor de Dios, mire, el amor de Dios nunca hace ese tipo de expresión. Nunca hace. Es más, mire, déjeme decirle algo más. Nosotros mismos, dentro de nuestra experiencia espiritual, nos choca. Por ejemplo, a muchos padres les choca, a muchos hombres les choca que un padre sea condescendiente con sus hijos. Y que el proceso de disciplina que el padre tenga con ese hijo sea un proceso de puro amor, sin castigo, sin golpe. Yo he oído gente que dice, ese muchacho lo que necesita son 4 bofetadas bien dadas. ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, el proceso del amor de Dios es mucho más que eso. Mire, nuestros desatinos, nuestros pecados pueden traer consecuencias, pero yo les aseguro algo, hay pecados que Dios nos perdona y ni siquiera sufrimos consecuencias por ellos. Porque a fin de cuentas la intención de Dios no es que suframos consecuencias por nuestros errores. Si no sufrimos las consecuencias, lo más que pudiera Dios decir es chévere para ti. Porque a veces no sufrimos consecuencias, ¿verdad? Usted está en una luz, mire, en algo bien simple. Usted está mirando el semáforo rojo, me voy, ¡pum! Y arrancó y se fue. Y ni chocó, ni mató un perro, ni el guardia lo cogió. Usted no sufrió consecuencias por eso. Pero dejó de ser eso una falta. No, lo fue. Y desde el punto de vista cristiano, lo fue. Pero no sufrió consecuencias. O sea, no siempre sufrimos consecuencias por los desatinos que hacemos. Pero qué bueno que no me tengo que agachar para evitar el golpe de Dios. Es que Dios no está interesado ni siquiera en darme consecuencias por mis desatinos. Las consecuencias las sufro yo. Especialmente cuando Jesús le dice a la mujer tomada en el acto de adulterio, ¿verdad? Le dice, vete y no peques más. Una de las cosas que a mí siempre me viene a la cabeza de esos pensamientos, ¿verdad? Malévolos, que me vienen a la cabeza, es que Jesús le quiso decir a esa mujer, mira, vete y no peques más. No vaya a ser que la próxima vez te cojan y yo no esté aquí. Porque si yo no estoy aquí y estos te agarran, la pedra te viene. O sea, porque a fin de cuentas Dios no está interesado en nuestras consecuencias. No, o sea, fallaste, Dios no está, fallaste, tienes que coger una consecuencia. No. Para Dios es más importante el perdón que suframos una consecuencia. Las consecuencias vienen precisamente porque muchas veces nuestros errores son inevitables. Y la razón por la que Dios quiere que no pequemos es para que no la suframos. Bueno, vamos a acabar esto aquí. La semana que viene vamos con Joel. Y Joel pues es más refrescante, nos puede tal vez quitar un poco el sueño. Oramos al Señor. Gracias Dios por tu palabra.